Comenzamos, chicos, con la unidad 6, base de datos relacionales y no relacionales. Aquí tenemos un esquema específico en el que podemos ver o comprobar directamente qué son las bases de datos relacionales, ¿no? Y para qué sirven. En líneas generales tampoco no voy a profundizar mucho a nivel teórico porque vamos a trabajar a nivel práctico todo. Así que lo único que tenemos que tener en cuenta, entre todo, que este tipo de bases de datos, pues, bueno, tienen distintas APIs determinadas, dependiendo de las características de operaciones que vamos a hacer, sea de administrar cualquier tipo de gestión, acceder directamente a un dato determinado, buscar o replicar datos. Por otra parte, ten en cuenta que también se pueden utilizar otros tipos de almacenamientos, como ya sabéis, ficheros, etcétera, pero los más rentables hoy en día son las bases de datos, porque ahí podemos guardar nosotros ingente considerable, ¿no?, de datos que nosotros podemos trabajar con ellos. Por otra parte, bueno, la misión realmente de esta base de datos, ¿qué es? Pues el poder guardar o almacenar datos y gestionar un volumen considerable de información. Ten en cuenta que podemos meter teras correspondientes y almacenamientos gigantescos de base de información, ¿no? Por otra parte, hay que partir de la base que también, bueno, la forma de organización, vamos a ver en estas relacionales que están configuradas en una base de datos con unas tablas, como las que nosotros podemos ver cuando creamos una tabla en Word, ¿no?, donde nosotros colocamos o organizado en el Excel que hemos visto nosotros que hemos trabajado con CSV, ¿no? Pues sería una forma muy similar de organización. Tenemos nuestra cabecera, que serían los campos específicos donde vamos a trabajar con los datos y luego ya la información se guardaría en ese tipo de campos, ¿no? Por otra parte, tener en cuenta que es un software que, bueno, se puede implementar, ¿no?, los datos en tablas, columnas e índices, acordaros también, y luego también puede garantizar la integridad, referente sobre todo a las filas correspondientes de la tabla. Y también podemos actualizar los índices sin ningún tipo de problemas, ¿no? Así que vamos a ver un poco cómo se haría. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Internet, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a OneServer y podemos trabajar, ¿no? OneServer, y podéis instalar directamente ese tipo de herramienta que es importante, ¿no? Aquí tenemos OneServer, vamos a instalar hacéis download y descargáis directamente, ¿no? Muy sencillo, es simplemente coger, dar a download, descargáis directamente ya el ejecutable que es en Windows y ya directamente pues dais al instalador y le deis next, next, next a todo y configuráis y ya tendréis instalado el software para conectarnos al servidor de la base de datos. Así que sería, no, en este caso, como es muy sencillo, no habría ningún tipo de problemas. Luego tendréis vosotros dentro de vuestro sistema operativo el correspondiente estructura. Y en este caso yo tengo el OneServer, le tengo aquí, One Bitnami, mío es de Bitnami, pero bueno, la funcionalidad es la misma que el de OneServer. Así que aquí tengo que hacer yo lo siguiente. Simplemente ver que esté conectado, tiene que estar este tipo de botoncitos, tanto MariaDB Database en verde y Apache Web Service también. Acordaos que uno es el servidor y otro es el almacenamiento que vamos a tener nosotros. Así que es importante tener este tipo de referencia conectado. Si no, pues bueno, vosotros lo normal es que lo tengáis así, en rojo. Esto es para parar el servidor y si lo queremos conectar, está el Start Hold. Le damos aquí, automáticamente ya lo tenemos conectado. Es importante tenerlo conectado durante el transcurso del proceso de los programas que vamos a hacer en Python para descargar la información, así que es relevante. Por otra parte, tenemos aquí cómo accedemos nosotros a la base de datos. Tenemos un programa llamado phpMyAdmin, que lo vais a tener vosotros cuando instaléis el OneServer, y ahí podemos acceder a él, que es Open PHPMyAdmin. En él nosotros ya podemos acceder. Con la clave y la contraseña, acordaros que el usuario es root, siempre en base de datos locales, y la contraseña pues depende. El que vais a utilizar vosotros no requiere contraseña, el que yo estoy trabajando sí le he puesto contraseña, con lo cual necesito ese tipo de contraseña. Aquí tenemos ya la estructura del programita que nos va a hacer la conexión a la base de datos para crear las tablas y todo tipo de almacenamientos. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es crear una tabla. Una base de datos sería aquí. Damos al botón base de datos y aquí podemos crear la base de datos. Tardará un poquito en cambiar de página y poder trabajar. Bien, para crear una base de datos es muy sencillo. Manualmente podemos hacerlo así. Ponemos ejemplo
y ya le ponemos la codificación. Como vamos a trabajar con datos de castellano, pues tenemos que poner UTF-8, la codificación nuestra, ¿no? Para trabajar. Aquí tenemos todas las codificaciones de distintos idiomas. El UTF-8, por aquí tenemos Spanish, y aquí directamente ya le podemos crear la base de datos. Así que creamos la de datos ejemplo y aquí está procesando. Aquí en la parte lateral izquierdo, aquí fijaros, nos está indicando que ya existe la base de datos, así que lo único, ejemplo, le coloco 1, 2, 3 y vamos a ver. Fijaros que nos indica que la base de datos está creada ya. Y ahora fijaros cómo aquí nos ha salido 1, 2, 3. En la parte lateral, veis aquí cómo pone ejemplo. Y se abrirá ahora lo que es el correspondiente carpeta de la base de datos. Bueno, no se abre porque no tenemos datos de información. Pero ahora, fijaros, si yo quiero por cualquier circunstancia crear una tabla, pues ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Abrir la base de datos ejemplo 1, 2, 3, pincho aquí y automáticamente ya se me abre el workspace donde voy a trabajar yo para crear las tablas. Y aquí ya, ¿qué hago? Pues directamente puedo crear la tabla. ¿De 4 campos? Pues 4 campos mismo. Le puedo poner, acordaros que aquí dependiendo de las necesidades que tengamos, si por ejemplo la suscripción de una persona, pues a lo mejor necesitamos 8 campos, ¿no? Nombre, apellido, dirección, DNI, email, password, etcétera, ¿no? Todo ese tipo, cada uno de los campos que vamos a definir de cada usuario es un dato determinado que vamos a almacenar. Así que aquí, bueno, vamos a colocarle 3, y aquí ya pues le ponemos el nombre de la tabla. ¿Qué tabla? Usuarios, ¿no? Tabla usuarios y le doy a continuar. Fijaros ahora que la tabla usuarios me va a dar distintos campos, ¿no? Uno va a ser para el nombre, ¿no? Hemos dicho, así que definimos el nombre. Tener en cuenta que aquí tenemos int, que es un tipo de dato numérico, pero como el nombre es un texto, le ponemos varchar. Hay distintas formas de colocarlo en cadena de texto, pero el más habitual que se utiliza en base de datos es varchar. ¿Por qué? Porque es un correspondiente almacenamiento en el que podemos trabajar con números, con caracteres especiales, con letras, etcétera, con lo cual es multifuncional, en este caso para cadena de caracteres. Aquí tendríamos apellidos, por ejemplo, ¿no? Y aquí tendríamos apellidos. ¿Y qué ocurre? Pues le pongo varchar también. Aquí puedo ponerle precio, por ejemplo, ¿no? O sueldo, podríamos poner. Sueldo, ¿no? Del usuario, y aquí sí podría ser un int perfectamente. Si queremos un float, también lo tenemos. Fijaros aquí la variedad de datos que podemos trabajar con ellos, ¿no? El float, el decimal, etcétera. Vamos a poner un int, por ejemplo, lo dejamos en int y ya está. Pero si necesitáis trabajar con decimales, pues definís este tipo de campo como decimales y ya está. Importante, aquí se pone longitud de los varchar. Es necesario poner longitud de cuántos caracteres va a tener el nombre, por ejemplo 50, ¿no? Y el apellido vamos el 80 o 90, ¿no? Lo que no es necesario es trabajar con longitud en tipo valores numéricos, con lo cual el int, el float o incluso en la fecha, date también, no haría falta, con lo cual todo tipo de características nos requeriría de valores de la longitud específica de caracteres. Aquí, sin embargo, por lo tanto no ponemos nada. Otra cosa importante es el tema de los índices que comentábamos, ¿no? Aquí tenemos índice, ¿no? Que decíamos que se puede definir un índice, Y fijaros aquí, puedo poner primary, unique, index, full test, etcétera, ¿no? Pero bueno, en vez de poner un índice, podemos poner lo que habitualmente se coloca, la clave primaria o foránea. Acordaos que la clave primaria, ¿qué es? Cuando nosotros queremos poner, bueno, identificar a una persona con una clave. Fijaros, por ejemplo, yo quiero agregar otro. Voy a agregar otro campo, en este caso, agregar un campo. Aquí pone continuar, o 2 o 3, los que quiera. Puede agregar directamente un campo, sí, para el tema de la clave primaria. Continuar, ¿no? Y si os fijáis aquí, me va a agregar un campo más. Aquí le pongo ID, por ejemplo, ¿no? Y el ID le puedo definir yo. ¿Cómo? Pues de tipo int, perfectamente. Y este tipo de ID no tiene por qué ser, ojo, numérico. Puede ser un tipo de cadena de caracteres, pero bueno, lo ideal sería que sea numérico.
¿Qué quiere decir esto? Que yo por cada usuario que yo vaya agregando le voy a meter un ID determinado que va a ser personalizado único. Ese número lo va a tener cada empleado para que sepa su número de identificación. Igual que ocurre con los DNIs. ¿eh? Los DNIs son identificadores de cada persona y no se repiten nunca, ¿no? Para que sean personalizados. Con lo cual aquí podemos hacer lo mismo. ¿Cómo haríamos esto? Pues de momento, acordaros, pongo tipo int, no pongo ningún tipo, bueno, pongo en el campo si quiero, de 2 dígitos, de 3 dígitos si quiero, pero bueno, no, es opcional, así que lo dejamos como está. Y ahora lo que tenemos que hacer es aquí. ¿eh? Fijaros aquí que tengo, en este caso, tengo autoincremento. Yo puedo meter un incremento y la clave primaria. El índice va a ser, en nuestro caso, primary key. ¿eh? Así que ahora nos define el índice como primary key. ¿eh? Estamos tal y de tamaño. Aquí podemos poner el tamaño. Si queremos, por ejemplo, de 4, va a ser mucho, ¿no? Porque acordaros que 4 sería 4 dígitos, pero bueno, podemos poner de 4 dígitos. Podemos continuar y ya tendríamos preparado el correspondiente primary key con 4 dígitos. Bien. Podemos hacer autoincremento, porque claro, si nosotros creamos una tabla y tenemos que estar pensando de qué número ID le vamos a generar a cada usuario, pues al final es una locura, ¿no? Porque puede que nos equivoquemos y pongamos el mismo ID para todos. La ventaja que tenemos en las tablas es que nosotros si le ponemos aquí esto, autoincremento, el AI que vemos aquí, automáticamente ya nos genera el autoincremento determinado por la primary key. Y ya nosotros automáticamente cuando enviamos un dato, un valor, nos asigna un número determinado. Empieza en el 1, en el caso nuestro, como no hemos definido a partir de qué número va a empezar, empezará por el 1, el 2, el 3, el 4, y cada usuario que, o en este caso, entremos, o empleado, nos generará un ID con los nombres y apellidos que le ingresaremos nosotros y el sueldo. Así que ese tipo de propiedades son las que tiene. Otra cosa, es importante ver las 4 operaciones más básicas que vamos a trabajar nosotros en la operación CRUD, y en ello vamos a verlo ahora. La primera sería, bueno, vamos a ir a las consultas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la consulta SQL. Bueno, verdad, tenemos que guardar los cambios, así que vamos a guardar los cambios aquí, referentes a la estructura de la tabla que vamos a generar y ya está. No voy a explicar mucho más porque si no me extendería mucho en el vídeo y quiero hacer un vídeo de hora y media aproximadamente por ahí para que vosotros tengáis tiempo en la unidad, ¿no? De poder hacer actividades, si no vais a tener que estar 5 horas con el vídeo. Así que voy a ir lo más rápido posible y es una pena porque podríamos dar mucho más y este tipo de temáticas se extiende muchísimo. Bien, pues aquí tenemos todo, ¿no? Tenemos aquí todo configurado. Fijaros que tenemos ya el ID, el sueldo, el apellido, el nombre, etcétera. Bien, ahora yo si quiero directamente, bueno, si quiero modificar, fijaros ahora, voy a ir aquí directamente en la estructura y fijaros que me he equivocado, ¿no? En vez de apellidos he puesto apellidos. Así que ahora vamos a coger y vamos a cambiarlo. Si yo quiero modificar alguno, yo puedo cambiarle. Me voy aquí que está mal, el nombre que he puesto, pongo cambiar y automáticamente me voy al campo específico y le puedo cambiar el nombre sin ningún tipo de problema. Aquí le quito AP, apellidos, y ya le pongo guardar. Y ya con esto tengo organizado ya todo bien. Ahora nos vamos a ir a las consultas y vamos a ver las consultas cómo las organizamos. Vamos a hacer las 4 más básicas, porque por haber hay muchísimas, un sinfín de instrucciones para hacer un control de la base de datos, pero claro, requeriríamos, como ya hemos comentado, muchas horas de preparación. Así que vamos a ver las 4 más básicas, que de hecho ya vienen como opción en este tipo de consola interactiva que vamos a ver ahora. Pulsamos SQL, aquí la opción SQL, y saldrá directamente. Aquí tenemos el select, ¿no? De momento no vamos a hacer un select porque aquí este tipo de instrucción lo único que hace es visualizar los datos que tenemos nosotros en la base de datos almacenados. Así que lo primero que vamos a hacer es insertar. Así que hacemos un insert, fijaros, instrucción insert into, le ponemos usuarios que sería la tabla donde queremos guardar los datos, nombre, apellido, sueldo, ID, ¿no? Y aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar los valores. En el caso nuestro vamos a poner aquí, por ejemplo, Carlos, ¿no? Apellido, vamos a poner Plaza. Aquí le colocamos el sueldo. Tener en cuenta, muy importante,
no se ponen comillas nada más que a los datos que son de cadena de caracteres. En el caso de los elementos que son numéricos, automáticamente le ponemos el número y ya está. Y luego después aquí el ID. El ID, tener en cuenta que lo hemos puesto también definido como entero. Así que aquí le podemos poner, bueno, el ID lo vamos a eliminar porque nos puede dar error. Le hemos puesto el autoincremento. Así que le dejamos ya así y que nos facilite el número el mismo sistema de la base de datos. Aquí vamos a hacer otro inserinto. Vamos a colocarlo aquí. Bueno, luego lo hacemos. Vamos a guardar este para no complicarnos la vida y vamos a guardar el primer dato que vamos a guardar y almacenar. Ya nos ha guardado el dato. Ahora podemos ir otra vez. Vamos a meter otro dato, los 3 datos para que veáis cómo manipulamos la información. Así que ahora cojo, agrego este, le pongo Juan, y le pongo Rodríguez, ¿no? O Gómez. Y le pongo el sueldo va a ser más largo. Vale. Ahora ya lo guardo de nuevo y ya tendríamos insertados 2 datos. Tener en cuenta que hay muchas versiones de software cliente. A esto se denomina software cliente porque es un soporte que nos dan para poder manipular nosotros la base de datos sin tener que hacerlo de consola. Bueno, aquí lo estamos haciendo de consola, pero podemos trabajar manipulándolo directamente desde un entorno de interfaz gráfica. Bien, por tanto, ya tenemos uno. Vamos a ver ahora, bueno, tampoco me quiero profundizar mucho para empezar con las actividades. Así que ahora, si queremos hacer un select, podemos hacer un select directamente. Y un select asterisco from usuario nos va a visualizar todos los datos que tengamos nosotros almacenados en nuestra tabla de la base de datos. Así que le damos a guardar, a continuar y fijaros cómo nos va a salir el resultado. Carlos Plaza, Juan Gómez, los datos y el ID. Fijaros cómo nos va agregando el ID. 1, el 2. Si yo creo otro dato de otro empleado, pues me generará el 3, así sucesivamente por ese orden. Más cosas, vamos al siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, nada más consultar un dato determinado, tenemos la instrucción where. La instrucción where que veis ahí nos va a servir para poder nosotros discriminar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si queremos nada más ver si hay algún tipo de Carlos dentro de nuestra tabla, pues ponemos nombre igual a Carlos y vamos a ver si existe alguno. Aquí que estamos diciendo, seleccioname todo lo que haya en la tabla que corresponda con el nombre con el campo nombre igual a Carlos. En el caso nuestro hay un solo Carlos, con lo cual visualizará uno, pero si hubiera varios Carlos, pues automáticamente nos sacaría la información de este tipo de personas que se llaman de esta manera. Así que, vale, tendríamos esto. Así que le damos a continuar y vamos a ver. Nos saldrá un solo elemento, claro, es evidente. Aquí tenemos el que nos sale Carlos. También tener en cuenta que si queremos nosotros discriminar más, es decir, seleccionar o ser más eficientes para ir a un dato concreto, yo además de esto puedo colocar el nombre igual a Carlos. Ahí no, porque si lo pongo en mayúscula me va a decir que no. Así que le pongo Carlos, and, fijaros aquí, and, y además que el apellidos sea igual a Plaza, hemos dicho que era, ¿no? Entonces ya aquí, si hay muchos Carlos, si yo quiero un nombre determinado, le pongo el nombre apellido y tiene que cumplir las 2 condiciones, que el nombre sea Carlos y que además el apellido sea Plaza. Con esto obtendríamos el resultado de un único usuario, como veis. Así que aquí lo único, le ejecutamos y saldrá. El mismo porque realmente sí coincide, ¿no? Que hay un campo donde tenemos un usuario llamado nombre, con el nombre Carlos y otro con el apellido Plaza. Esta es la interfaz más sencilla que vamos a trabajar nosotros porque hay algunas que son más espectaculares, con más prestaciones, está muy rudimentaria,
pero suficiente para que podamos aprender un poco lo que es la operación de consulta de base de datos. Así que es importante ir viendo las características. Lo que pasa es que el problema que tenemos con este tipo de interfaz es que está creada en PHP y lo que os comentaba yo de la sincronicidad y asincronicidad, que lo digo mucho, pero claro, una cosa síncrona como esta no puede hacer dos procesos a la vez, solo hace uno. Entonces, hasta que no realice este proceso, no nos tarda mucho más en hacer el proceso. Si no fuera síncrona, podríamos hacer más actividades porque hacemos sus procesos a la vez. Bien, pues ahí tendríamos el resultado. ¿Cómo yo puedo ahora, por ejemplo, modificar un dato? Yo tengo una update, tengo una instrucción update que, fijaros que por cualquier circunstancia me he equivocado, en vez de Carlos Plaza es Carlos Blanco Gómez. ¿Cómo yo modifico eso? Pues yo tengo otra que se llama update. Usuarios, modifícame en la tabla usuario. Set sería que te posiciones en el campo nombre y me vas a colocar aquí bueno, vamos, el apellido, ¿no? Es lo que me interesa. Yo aquí, con este tipo de instrucciones, estoy modificando todos los campos, pero yo, fijaros que quiero modificar uno solo, con lo cual a mí esto no me sirve para nada. Me quedo con el apellido, que es lo que me interesa a mí, y el resto lo omito, lo elimino. Entonces yo lo que voy a cambiar es el apellido de esa persona, de Carlos Plaza. Así que aquí lo dejo, le pongo aquí, fijaros, Blanco Gómez, y el sueldo, nada, el sueldo le dejo como está. Incluso le puedo quitar el ID porque acordaros que esto lo que hace es autogenerarnos el mismo, el valor, así que el sueldo fuera. Y ahora fijaros, where, ¿no? Si yo hago esto, lo único que ocurre es que en todas las campos, todas las filas que tenga, me va a poner Blanco Gómez y me puede afectar al otro, que era Juan, ¿no? Para que no me afecte a Juan tengo que decirle aquí dónde se tiene que posicionar y meter ese tipo de información, ¿no? Nueva que va a ser Blanco Gómez. ¿Dónde? Pues tengo que poner cuando el nombre, nombre, sea igual, ¿igual a qué? A Carlos, ¿no? Y si quiero, fijaros que tengo muchos Carlos, ¿no? Me fastidiaría, me machacaría toda la información también de todos los Carlos, porque pondría Blanco Gómez a todos los Carlos que existieran en la tabla. Entonces, ¿qué hago? La misma operación que antes, ¿no? Le pongo un AND y tiene que coincidir que sea el nombre Carlos y el apellidos, sean igual a qué? A Plaza, ¿no? Que era el que nosotros queremos modificar. Con esto ya, nosotros lo que hacemos es que justo vamos donde tenemos que ir, al campo específico, es decir, a la fila específica de la tabla donde queremos modificar, sustituir Plaza por Blanco Gómez. Así que ahora ya sí, ahora ya creamos directamente ya, continuamos y nos lo va a generar. Ya está. Ahora yo, ¿qué puedo hacer? Consultar, ¿no? Y vamos a comprobarlo. Así que ahora nos vamos y hacemos un select. Y podemos comprobar con un select asterisco from usuarios, no, bueno, where, cuando nombre sea igual a Carlos, ¿no? Porque Carlos nos ha cambiado, ¿no? Con lo cual, si no cambiamos Carlos, ¿qué ocurre? Que es el que tenemos que definir, ¿no? Así que allí ponemos Carlos y directamente nos dará el resultado. Y veremos que hemos cambiado el campo específico del apellido por el Blanco Gómez. Con esto, veis lo espectacular que son la base de datos, ¿no? Para trabajar con ellas. Y nos queda ya lo único, el delete, y ya con esto lo más mínimo, que es una consulta con las 4 funcionalidades principales que tiene la base de datos, lo tenemos ya preparado. Bueno, son 5 porque es el select, el insert, el update del delete, sí, el delete. Son 4 realmente porque el select se puede incluso seleccionar determinados campos, no tiene que ser el asterisco es el comodín. Yo quiero que me sacas todos, en vez de tener que poner todos los campos estos, seleccioname nombre, apellido, sueldo, ID. No, el asterisco ya intuye que lo que tiene que hacer es sacar toda la información que haya en todos los campos. Lo que es aquí me sale Carlos Blanco Gómez, que es el que hemos modificado.
Así que ahora vamos a ver el select para, por ejemplo, seleccionar el nombre y el apellido. Aquí podemos cambiar el asterisco por nombre, coma, apellidos, y ya lo único que nos va a salir es nombre y apellido, el resto no. De usuarios, el where lo omitimos y vamos a ver nombre y apellido de todos los datos que haya en la base de datos. Como es evidente, el ID no va a salir y el sueldo tampoco. Saldrá nada más que los campos que hemos seleccionado para consultar y todos los datos que tenga referente a este tipo de información. Ahí tenemos. Sale nombre y apellido. El resto de campos los omite. Y ya nos queda eliminar, ¿no? Muy importante, ojo, es muy curioso esto de eliminar, porque ahora tenemos el delete. ¿Y qué ocurre con el delete? Pues que si nosotros hacemos esto, bueno, esto no vale para nada, quitamos el where, ¿qué ocurre? Y elimina toda la tabla entera. Todos los datos que tengamos en la tabla los elimina. Delete elimina desde la tabla usuarios. Muy importante poner el where. Por eso el where es fundamental, para que elimine solo el campo que necesitamos. ¿Cuál queremos? El de Carlos Blanco Gómez queremos eliminar, sin problema. Cuando el nombre sea igual a Carlos, ¿no? Pero, ojo, si tenemos varios Carlos, nos elimina todos los Carlos. Entonces aquí tengo que intentar ser más concreto en explicarle cuál es la fila que queremos trabajar. Así que AND, podemos poner aquí AND. Le ponemos AND. Y le ponemos, por ejemplo, apellidos igual a Blanco Gómez. O incluso fijaros lo que es el código 1. Porque sabemos que es el código 1, ¿no? Igual a 1. Que no hemos trabajado con el código. Que se llame Carlos y que el código sea igual a 1. Con el código sería suficiente, porque acordaros que es personalizado. Pero bueno, si queremos podemos combinar distintos campos en la condicional where para que seleccionar el que nosotros queramos. En el caso nuestro no haría falta Carlos porque el código 1, ¿cuál es? El de Carlos, ¿no? Si nosotros sabemos que es Carlos, sin problemas. Que por cualquier circunstancia sería bueno esto, positivo. ¿Por qué? Porque si nos hemos equivocado de número, nos eliminaría alguno que no queremos. Entonces, de esta manera sabemos que es Carlos y que el código puede ser 1, pues ya concretamos, ¿no? Cuál es el que queremos eliminar. Así que acordaros que en el caso nuestro no es el ID, es ID. Igual a 1. Ahora sí. Y ya con esto ya, ahora funcionaría correctamente. ¿Estás seguro? Sí. Y ya teníamos preparado la salida. En vez de código, acordaros sería ID, porque si no nos da error. Entonces, nosotros tenemos el campo porque no lo encuentra, no lo reconocería. Ya está eliminado. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros ahora directamente, si ponemos un select y le ponemos nombre, vamos a ver ahora solo el nombre y vamos a ver si existe o no existe Carlos. Como es habitual, existirá solo un campo, es el de Juan. Una única fila con el campo nombre Juan y ya está. Y aquí lo tenéis. Bien, pues vamos a empezar ya ahora con la base de datos NoSQL. Para la base de datos NoSQL tenemos que nosotros trabajar con, en el caso nuestro sería con MongoDB. Tenéis que instalar MongoDB, así que nos vamos a la página oficial y sería la misma operativa que hemos hecho con MSQL. Sencillamente sería preparar la descarga. En este caso, vamos a ver productos, base de datos.
download. Aquí tenemos Community. Acordaros que tenía que ser la Community Edition. Y aquí tenemos el descarga. Será aquí descargar, acordaros, para Windows y la misma operativa. Es un instalador y aquí lo único, pues ejecutar el instalador y ya va saliendo las ventanas. Vais diciendo next, next, next a todas e instaláis sin ningún tipo de problema, no haría falta más. Habría que hacer variable de entorno también, ir al binario. En el caso que tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo el binario de Mongo. A ver qué pasa aquí. Un momentito. Diría yo aquí al binario. Y tendríamos preparado aquí vamos a ver un momentito. Vamos aquí. Fijaros en la parte de Program File, de programas, tenemos aquí Mongo, que es donde nos lo va a instalar. Cuando aquí vosotros la instalación estará aquí, server 6.0 y binario. Aquí tenemos, aquí habría que hacer la variable de entorno, como habitualmente hemos hecho al principio del curso, para instalar cualquier tipo de herramienta. Así que sería variable de entorno al ejecutable y vais a poner dos variables de entorno, una para mongo.s y otra para mongo sh.exe. Esos dos son importantes, tener esa ruta de dirección para poder trabajar desde el CMD, desde cualquier posición. Si no, ¿qué ocurre? Pues deberíamos ir a la parte que estamos viendo aquí y trabajar de ese tipo de entorno, de esta dirección. Así que ya teniendo esto, ¿qué ocurre? Pues que ahora yo, por ejemplo, os voy a decir cómo se trabaja. Voy a quitar los CMDs que tengo aquí preparados y voy a meter otro CMD nuevo. CMD. Para trabajar con MongoDB se puede trabajar desde el entorno interactivo que tiene, que sería Mongo Atlas, Mongo Compass Atlas. Claro que aquí tenemos Compass Atlas. Ese es el entorno de Compass Atlas. Aquí tenemos la base de datos y sería, pues como estamos viendo, con MSQL. Podríamos crear de aquí las tablas correspondientes, etc. Pero antes vamos a ver la diferencia. Así que vamos a irnos aquí y vamos a preparar la otra línea que tenemos aquí para ver la diferencia. ¿Qué diferencias hay de las SQL a las no SQL? Pues directamente la diferencia es la organización del almacenamiento de datos. Tener en cuenta que no trabaja con tablas, sino trabaja con colecciones y documentos. La estructura es diferente. Ten en cuenta que las tablas que genera una base de datos relacional están confeccionadas en archivos XML. Sin embargo, estas bases de datos están confeccionadas los datos en archivos JSON o JSON, como queremos llamarlo. Y estos son estructuras, bueno, que ahora las veremos. Vamos a verlas ahora directamente, cómo son las estructuras que tienen. Por otra parte, tenemos aquí que las colecciones, bueno, ten en cuenta que van a existir dentro de una única base de datos. Con lo cual, pues bueno, es importante el esquema estructurado de los documentos dentro de la colección, pues van a tener diferentes campos determinados, ¿no? Y luego también hay que partir de la base, como estamos indicando aquí, que el documento pues está compuesto por unos conjuntos de clave de valor. Ahora veremos cómo está estructurado el documento, que se organiza, ¿no? Y sobre todo ese esquema es dinámico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir agregando información a ese tipo de archivo JSON, donde estructuramos nosotros la información. Bien, por otra parte, ventajas son muchas. Ten en cuenta que el rendimiento de este tipo de base de datos son superiores, muy superiores a las relacionales que hemos visto. ¿Por qué? Por la transferencia del protocolo HTTP de referencia a red. Cuando nosotros transferimos información de un servidor a otro, con este tipo de datos, de archivos JSON, la transferencia va mucho más rápida. Y cuando trabajamos con ingente cantidad de información,
pues requerimos que cuanto más rápido sea la transferencia que tengamos nosotros de un servidor a otro para procesar los datos, mejor para nosotros, ¿no? Entonces, tener en cuenta que va a trabajar con más rapidez a la hora de transferir datos. Sobre todo también no nos hace falta definir ningún índice, porque realmente ya nos genera un índice por cada campo, por cada información que vamos guardando. Y luego tener en cuenta que no tiene relación ninguna en una tabla. Igual que nosotros, para poder trabajar con datos en una tabla, en una base de datos relacional, tenemos que relacionar una tabla con otra. Por ejemplo, si tenemos los datos de un empleado, pues en una tendríamos los datos personales del empleado, en otra tendríamos los sueldos del empleado, en otra tendríamos podríamos tener el departamento de donde está cada uno de los empleados, tenemos que relacionar unas con otras, con una clave para poder acceder a todos los datos específicos, ¿no? Porque una sola tabla no se puede, ser una locura hacer una simple tabla con miles y miles de campos, ¿no? Entonces tenemos que relacionarnos con otros. Aquí, sin embargo, no pasa nada. Aquí directamente ya, internamente ya procesa los datos y no tenemos que relacionar unos datos con otros. Ya directamente, internamente tiene ese tipo de base de datos un software que genera ese tipo de organización, con lo que nos facilita la labor. Bien, pues ya tenemos todas las características, ¿no? Aquí tenemos algunas que hemos dicho, ¿no? Que bueno, eso ya la podéis leer vosotros directamente aquí, si queréis, mientras vamos preparando ya el entorno para trabajar. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ahora ver cómo funciona. Yo ahora directamente, si me voy, porque no tengo la ruta preparada, por cierto, como yo no tengo la ruta preparada, ni la variable de entorno, me tengo que ir a esta ruta y empezar a trabajar aquí. Así que copio la dirección, pongo cd, le pongo la dirección y ya estoy dentro del binario. Ahora, ¿qué hago? Para yo operar dentro del entorno, vamos a ver en consola. ¿Se puede hacer, me diréis, en el software ese? Sí. ¿Qué hemos visto? Por supuesto. Pero, como va a ser muy rápido, vamos a dar unas cuantas instrucciones por consola y ya con esto tendríamos suficiente. ¿eh? Así que vamos a ver un poco cómo se crea una base de datos. Vamos a crear una base de datos y para ello pues vamos a ver la instrucción. Fijaros que sencillo. Primero vamos a meternos en el CMD interactivo que tiene ese tipo de entorno. Así que ponemos ahora Mongo SH y ya estaríamos dentro. Fijaros, ya estamos dentro del entorno. Aquí tendríamos, si os fijáis aquí, bueno, una base de datos específica, el entorno principal, que se llama test. Y aquí ya podemos empezar a crear las correspondientes bases de datos. Vamos a poner para crear una base de datos use y el nombre de la base de datos. Ejemplo 1, 2, 3, 33. 3, 3, 3. Bien. Le pulso Enter y fijaros que ha dicho Switch to DB ejemplo 333. ¿Qué ocurre? Si yo ahora hago, si intento yo ahora visualizar los datos, DB, si pongo DB, me va a sacar toda la base de datos que tengo generada yo. ¿Y qué va a ocurrir, chicos? Pues que en este gancho veis que nos ha generado la base de datos 33. Pero si yo hago un show, ahora para mostrar todas las bases de datos, DB S, que es la instrucción DBS, ¿qué ocurre? Que nos salen todas menos la que hemos creado. Puede haber una confusión aquí, oye, que no hemos creado. No, es que tener en cuenta que hasta que no metamos datos e información en esa base de datos, es decir, creamos una colección, que acordaros, la colección sería igual que una tabla de la relacionales. Así que no va a visualizar que existe. Así que lo único que tenemos que hacer es insertar un valor. ¿Cómo insertamos los valores? En una instrucción llamada insert que nos sirve db. Le ponemos qué colección, cómo le queremos llamar. Por ejemplo, podemos programación. Le llamamos programación a la tabla que vamos, en este caso a la colección que vamos a generar. Y luego aquí, entre paréntesis, nosotros le ponemos directamente ya aquí, bueno, tenemos que tener insert para punto insert y ahora tendremos que colocar los valores.
¿eh? Así que vamos a ver ahora que ponemos insert y qué tendremos que colocar después. Pues en el caso nuestro, ahora ya le ponemos insert, le ponemos los paréntesis y ahora ya le ponemos las llaves y después de la llave le ponemos ya clave valor. Acordaros que el campo sería como nosotros el campo que hemos visto en las relacionales, ahora pondríamos nombre, por ejemplo, ¿no? Programación, nombre, le pongo, bueno, sería directamente, sí, nombre, y luego ya 2 puntos, y ahora ya le coloco Python, ¿no? Y estamos programando en Python. Cerramos ahora las llaves, cerramos también el paréntesis y ya tendríamos preparado. Ahora ya si damos a Enter, nos ha generado ya directamente el primer valor. Ten en cuenta que también pone que está deprecado. Por versionado nuevo puede caer alguna deprecada. Nos ha generado el valor, porque fijaros que nos ha generado un ID. Nos ha dado el ID del dato correspondiente, que podemos nosotros acceder a él por el ID o por el nombre correspondiente, no habría ningún problema, pero nos ha generado ya información. Es verdad que dice que está deprecado, que usemos en este caso insert one, insert many o en este caso pues bulk write. Así que ahora si ponemos show de DS, pues ahora sí no va a salir. Fijaros que aquí ya nos sale ejemplo 333 y nos ha metido la información correspondiente que hemos metido el dato. Así que así es la única forma de, bueno, de trabajar nosotros con, es diferente, si os fijáis, ¿no? Un poco más acorde con la programación, más que con la estructura, ¿no? Ya manual, ¿no? Así que ahora vamos a ver ahora, ya hemos visto el insert, y ahora vamos a ver la consulta con file. Para nosotros, meter más valores, podríamos meter más valores, no habría problemas. Incluso fijaros, aquí voy a coger yo, voy a copiar esto y voy a meter un valorcillo más. Hacer el insert aquí directamente, insert db punto programación y ponemos insert vamos a ponerle un pone y le colocamos aquí ya nombre, le ponemos 2 puntos, le ponemos PHP, cerramos ya esto y el paréntesis. Y ahora ya insert one. Ya hemos metido otro, ¿no? Y nos ha metido otro ID determinado. Bien, pues ahora si queremos hacer confine, yo ahora pongo db y veros punto la colección, que en este caso programación, punto find. Y con find lo que vamos a hacer nosotros es poder encontrar información. Así que en la colección, si ponemos nosotros ahora en la colección y ponemos la clave, en este caso sería, si ponemos find a secas, nos salen los dos elementos. Porque nos salen todos, Python y PHP. Nombre, Python y PHP, ¿no? Nos ha guardado. Bien. Más cosas, vale, ya tenemos el update. Vamos a ver el update para modificar, como hemos hecho con el anterior base de datos relacionales, y vamos a ver cómo hacemos el update. El update es muy sencillo. Primero, como siempre, db, ¿no? Base de datos,
que estamos dentro de la base de datos ejemplo, con lo cual no, podemos tener en cuenta que va a hacerlo dentro de esta base de datos que estamos, ejemplo 333, que está aquí el PRON, y luego aquí le ponemos programación, de nuestra colección, punto, update, y ya ahora podemos preparar la modificación. ¿Cuál sería? Pues en este caso el nombre. Vamos a colocar aquí el nombre. Y podríamos meter la información que queramos. Así que vamos a colocar aquí nosotros el nombre correspondiente y dónde tiene que posicionarse. Así que vamos a poner aquí el título. Primero, nombre, 2 puntos. Le colocamos aquí ya lo que queremos modificar. Así que vamos a poner en Python, ¿no? Lo que vamos a modificar sería JavaScript, ¿no? Y le colocamos aquí ya lo que queremos modificar. Aquí le vamos a cerrar y poner una coma. Y después de la coma le vamos a poner ahora apertura y cierre de llaves otra vez. Y aquí le tenemos que poner donde tenemos que posicionar. Así que vamos a trabajar aquí con $set, 2 puntos. Le colocamos otra vez llaves. Le colocamos aquí el título, en este caso. Nombre, 2 puntos. Y aquí, ¿qué referencia hay? ¿Dónde lo tenemos que posicionar? En PHP, por ejemplo. PHP, ¿no? Con lo cual estamos diciendo, posiciónate en PHP y ahí me vas a meter JavaScript. Esto es lo que estamos haciendo. Así que aquí ya le colocamos aquí el cierre, las dos de cierre, coma, abrimos de nuevo y le ponemos aquí multitrue. 2 puntos true. Y con esto ya tendríamos preparada la instrucción. Y ahora ya va procesando los datos y cuando busque ese tipo de dato, pues lo trabajará. Recuerdo los chicos que ya coloco directamente la modificación, modifícame PHP, y bueno, posicionate en este caso en JavaScript. Si ahora hago esto, fijaros que ya nos ha eliminado los elementos respectivos. Aquí me dice que match. Si hago un show ahora, mejor dicho, db.programación.find y en este caso tener en cuenta que ya me ha cambiado. JavaScript por PHP me lo ha cambiado. Así que acordaros, primero colocamos el update donde queremos nosotros que modifique la información y luego después tenemos lo que queremos que agregue dentro de ese tipo de campo. Delete es muy sencillo. Y ya con esto finalizamos ya la teoría sobre base de datos. Así que vamos a ver el delete y ya hemos visto todo, modificación, listado, etcétera. ¿Qué más? Pues ahora nos queda el delete. El delete es muy sencillo porque es remove. Así que lo único que tenemos que hacer es colocar el remove determinado. Por ejemplo, vamos a colocar nosotros el remove determinado.
Si hacemos el remove, bueno, se eliminaría todos los elementos. Simplemente, si pongo db, por ejemplo, punto programación punto remove, y le coloco directamente esto, pues eliminaría todos. Si quiero que elimine uno en concreto, pues lo único que tengo que hacer es poner directamente cualquiera que elimine. En el caso nuestro, fijaros, ¿qué tengo que hacer? Pues aquí colocar el que yo quiero eliminar. Una parte sería nombre, ¿no? Nombre, 2 puntos, y luego ya pondría Python, por ejemplo, ¿no? Si pongo Python, ¿qué ocurre? Que ya directamente me elimina el elemento respectivo que necesito yo, ¿no? Remove, programación, db, remove, Python. Y ya estaría preparado todo, true y 1. Si hago directamente ahora un db.find, programación.find, pues ahora db viene puesto .pro .find. Fijaros que nos queda JavaScript nada más, ¿no? Porque el otro no lo ha eliminado. Así que así es como funciona la base de datos NoSQL.